Hablábamos recién de lo que va a ocurrir el día sábado con muy altas temperaturas, particularmente en la zona central, en la región del Biobío, en Ñuble, no solo altas temperaturas, sino además harto viento. Y si uno mira, por ejemplo, lo que dice la ONEMI, ¿de qué es lo que está alertando? Alerta temprana preventiva para la región metropolitana por amenaza de incendio forestal. También para la región de los ríos, alerta por altas temperaturas, y la región de los lagos. Y por lo tanto uno tiene que asumir de que la situación ya es compleja, recién empezando el verano. 2 días ya. 2 días ya. Y lo ocurrido en la parte alta de Viña del Mar con este gigantesco incendio, todavía los balances se tendrán que ajustarse, creo yo. Un incendio que está acotado en el sentido que no se expande, que los bordes están controlados, pero que en su interior hay focos de calor, como decía la autoridad en el día de hoy. Bueno, muestran lo que siempre y cada cierto tiempo hemos sabido con tanto incendio por ejemplo, en Valparaíso. Lugares no aptos para la construcción, que se instalan ahí la gente porque no tienen otro lugar que habitar, en condiciones muy, muy precarias, donde obviamente no hay agua, donde el acceso es muy, muy difícil, donde además muchas de las quebradas son usadas como vertederos basurales, lo que generan, digamos, elementos que fácilmente se convierten en combustible, pero además una especie como de precariedad, fíjate. O sea, hechos como estos muestran o develan al país, digamos, una cara que pocas veces no es que no se vea, que no se quiere ver. Y tiene que ver con las precariedades de tantas familias que a veces no tienen más que un pequeño terreno, una morada bien precaria y nada más. Probablemente son lugares donde hay además, claro, inseguridad y todo, altísimos niveles de desempleo o quizás de subempleo o empleos informales y que saltan a la luz, digamos, cuando son víctimas de estas tragedias. Esto es la parte alta de Viña del Mar, que se ha extendido gigantescamente. Además, una de las comunas que tiene la mayor cantidad de tomas. También está ese otro fenómeno. Vale decir, la irregularidad o la ilegalidad, digamos, que transforma el espacio público y donde finalmente las autoridades no es que dejen hacer, porque uno tampoco tiene que pensar, digamos, desde la lógica más pesimista, pero a veces no es que dejen, sino que no saben qué hacer ante fenómenos como estos. Que podríamos decir muchas veces los mismos incendios que hemos visto en Valparaíso, que en otras se vuelve a construir casas en el mismo lugar. En el mismo lugar, porque esa persona lo único que tiene es ese sitio, que es un sitio que quizás ni siquiera está su nombre, pero ya lo ocupó y todos los vecinos saben que es de él. Reflexionemos simplemente o brevemente lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el aumento de las tomas. Y el aumento de los campamentos, porque el déficit de vivienda también es muy grande. Campamentos más donde un porcentaje significativo son personas extranjeras recién llegadas al país que tampoco tienen ni siquiera redes de apoyo ante una emergencia como esta. O sea, esto muestra parte del Chile real. No es que el otro no sea el Chile real, digamos, pero una parte del Chile real que muchas veces queda bien bajo la alfombra. Vamos a ver qué se hace. Ayer la autoridad reaccionaron rápidamente. Ayer se produjo algo bien significativo, sí, porque esto partió como un foco en las alturas, en sectores forestales. El viento hizo que esto bajara y empezó a arrasar con las casas, claro, de material ligero, precaria, que se encendían, pero, a ver, ayer escuchamos la transmisión desde Radio Biobío de Valparaíso, la cobertura que se hizo durante largas horas, y era como la sensación de que no había nada que hacer, que había simplemente que ver cómo esto dejaba de quemarse, porque ya lo que estaba ahí se iba a quemar. O sea, podríamos decir que igual da una muestra de esperanza ver la coordinación que tuvieron las autoridades, porque efectivamente era un incendio que decían que estaba descontrolado. De hecho, leíamos en algunos medios de comunicación incendio sin control, cosas por el estilo. Los videos que circulaban era básicamente todo naranjo. Sí. Era cielo todo naranjo lleno de nubes. Recordaba mucho, además porque topográficamente muy similar al gran incendio de Valparaíso, o los dos grandes incendios que se han vivido en Valparaíso en los últimos años. Y también un punto que podríamos decir que jugó en contra fue la idea de que en esas horas de la noche no se podía tratar de apaciguar con helicópteros, que eso fue uno de los puntos que también era imposible. Era imposible. Pero finalmente el hecho de que se haya podido controlar el incendio y la respuesta de las autoridades puede dar a entender de que la coordinación está funcionando frente a las catástrofes y a las emergencias. ¿Qué va a pasar ahora
con las personas que quedaron sin hogar, con las personas que quedaron sin sus bienes. Hay que ver cómo va a ser la respuesta, porque el presidente también comprometió recursos hace unos minutos atrás. El presidente comprometió recursos en tiempos donde los recursos escasean. Claro. Eso es importante decir. Quizás somos majaderos al reiterar, digamos, lo que ha ocurrido con la situación económica de Chile, las arcas fiscales, ya, pero eso es una realidad. O sea, hay menos disponibilidad de recursos. El año 2010, para el terremoto y tsunami del 2010, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, que quedaban reservas. Chile tenía reservas, tenía miles de millones de dólares que pudo usar de manera rápida. Hoy día eso no existe. Eso se gastó. Está bien, la pandemia hizo que se aportaran muchas ayudas directas a las personas. Ha habido desde hace muchos años más gastos que ingresos, porque a pesar de que los gobiernos dicen que se van a ajustar a la regla fiscal, finalmente no lo hacen. Y hoy día, y es importante esto porque puede ser también una advertencia, ¿no? Hoy día el Estado chileno no tiene grandes recursos para enfrentar una gran emergencia. Algo que también nos cuestionaban y nos escribían no solamente auditores, sino que lo escuchábamos en los distintos testimonios de las personas que en Valparaíso fueron víctimas de este incendio, era ¿por qué el presidente no está acá? Porque el presidente durmió en La Moneda, realizó todo el monitoreo desde allá, pero tú hablabas del 2010. Y desde el terremoto de 2010 que se hizo una modificación en los protocolos de seguridad de la ONEMI para que efectivamente los presidentes de la República no interfirieran en los trabajos en la gestión de desastres. ¿Pero por qué? Hagamos memoria. ¿Por qué esto? Porque el 2010 fue un papelón, lo que se vio por parte de las autoridades. Fue patético. Fue una vergüenza. Si uno mira, por ejemplo, las imágenes que se grabaron y se transmitieron de la ONEMI esa madrugada, llega... Bueno, no es que dé pena, da rabia. Da rabia porque en paralelo había gente que estaba, digamos, soportando el embate y las réplicas del terremoto, pero también del tsunami. Entonces, problemas de coordinación gigantescos. A ver, yo quiero recordar que lo que pasó con el Choa, que llamó a un funcionario de Hawái diciendo que había que venía un tren de olas de tsunami y el funcionario que recibió la llamada no sabía inglés, así que o sea, partió detalles de ese tipo. Y si uno mira no sé, lo que pasaba, estaba la presidenta Bachelet, estaba el ministro Vidal, qué sé yo, pero un poco como dando bote. Claro, si al final lo que hoy día existe es que este Sistema Nacional de Prevención y de Respuesta ante Desastres lo que realiza es una modificación de los escalafones para que ahora la persona que quede a la cabeza ante cualquier desastre sea la ministra del Interior. En este caso, Carolina Toá, quien es la persona que está a cargo del Poder Ejecutivo, es la ministra del Interior. Ella tendría mayor facultad ante esta situación que el mismo presidente de la República. Luego de eso viene el Ministerio de Defensa, el subsecretario del Interior, el jefe del Estado Mayor Conjunto y una serie de escalafones hacia abajo. Es una jerarquía completa. También el general director de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, Fuerzas Armadas, entre otros. Mira, y el presidente quería estar allá. Pero le dijeron que no. No puede estar. Porque no podía interferir en las labores. Porque claro, ayer lo que... llega el presidente, todos se paran, le preguntan, exacto, o lo escuchan o le piden el consejo cuando esto no debe ocurrir. Ahora, el papel lo resiste todo, ¿eh? Y los organigramas son bonitos, pero tienes que operar. Yo creo que ayer operó, por lo menos la primera reacción yo creo que fue oportuna. Yo sí, mira, yo insisto en plantear, no son dudas, advertencias respecto a lo que viene. Estamos de cara a un verano que va a ser muy, muy complejo. O sea, lo han dicho todos los meteorólogos. Esto no estoy contando nada nuevo, digamos. Lo han dicho los meteorólogos. Olas de calor. Lo han dicho los expertos, por ejemplo, en Flora, lo que ha ocurrido, porque este año hubo algo de lluvias que hizo que la masa, digamos, no boscosa de matorrales creciera y por lo tanto que ya se han secado por el calor que ha habido y por lo tanto que pueden ser elementos que activen el fuego. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que viene. Este fin de semana será de alta temperatura todas las zonas centro-sur y hay que ver qué capacidad hay de respuesta. A ver, a veces es inevitable que estas cosas ocurran, pero mientras más rápido se responde, mayores posibilidades de prevenir tragedias. Y efectivamente las personas que hay una... No sé si la palabra es descoordinación, pero no hay claridad 100% de cuáles son las casas que están siniestradas, porque se habla de casas que están completamente destruidas, casas que estarían afectadas. Entonces, pero son centenares. Sí, que ¿sabes lo que pasa? Si uno recorre la parte alta de Viña o de Valparaíso en este caso, ¿no es cierto? Bueno, no hay manzana,
no hay sitios claramente delimitados. Hay una casa después de otra, tú no sabes si esa casa es la misma casa o es otra casa, si pertenece una a otra expansión, persona. otra parte. O sea, yo insisto, todo esto que es en un porcentaje no menor irregular, pero sobre todo precario, claro, genera estas situaciones donde al final incluso para la autoridad incluso hacer un censo ahí no debe ser fácil. Establecer claramente, claro, las municipalidades tienen, porque las municipalidades hacen un trabajo en terreno, deberían tener un catastro y delimitado y haber dibujado, si no manzanas, espacios y definido quiénes viven ahí, etcétera, etcétera. Y es por eso que ayer se reiteraba tanto que tenía que ser la municipalidad la que diera el catastro de viviendas siniestradas. Porque son ellos, en este caso la Municipalidad de Viña del Mar, la que se supone, yo creo que sí, ha hecho el trabajo en terreno en esos lugares y por lo tanto sabe exactamente qué es lo que hay ahí, quiénes viven ahí, qué viviendas están ahí. Sabemos que son centenares de casas, son centenares de familias que quedaron sin su hogar, perdieron la totalidad de sus cosas y el Estado debe hacerse parte. El presidente ya comprometió recursos, por ende debe hacerse parte porque no estamos hablando acá de algo que sea simple, es de suma importancia esto por la dignidad de las personas y también porque efectivamente son todos sus bienes. Ojalá que el Estado cumpla la promesa en este caso de entregar los recursos que se comprometieron. Cambiando un poco de tema respecto a lo que fue todo lo que es el debate de Fiscal Nacional, porque hablamos de... Fiscal Nacional ahora. Ministerio Público. Hablamos de todo lo que fue la seguridad, lo comentabas hace un rato atrás, seguridad, delincuencia. Esto también incide un poco en lo que son los temas de la ciudadanía, los que más preocupan a la ciudadanía. Y finalmente el proceso vuelve a la Suprema. Resumamos. 2 candidatos a Fiscal Nacional que fueron rechazados por el Senado, que no tuvieron los votos, digamos, escogidos de una quina que presenta la Corte Suprema el Presidente de la República. El Presidente de la República, de los 5 nombrado uno, los 2 que ha nombrado no han obtenido los votos suficientes en el Senado. Y ayer se conoció que hubo un llamado de teléfono. El presidente Gabriel Boric al parecer agarró su teléfono, llamó al presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, para sugerirle quizá que se busque evaluar la vía de un nuevo concurso. Claro, es complejo. Mira, ese llamado ha generado muchísimos comentarios a favor y en contra. Intervencionismo, búsqueda de acuerdo. Mira, y esto ha sido claramente oposición-gobierno. Si estas cosas pasan así. Y cuando digo pasan así es porque cuando los presidentes hacen algo que quedan, digamos, expuestos, digamos, a las críticas, en este caso de la oposición. A ver, yo lo que no quiero decir es que, viendo la situación delictual en Chile, el incremento del crimen organizado, yo imagino que los delincuentes deben estar sobándose las manos. Porque que el Estado chileno no sea capaz de escoger a un fiscal nacional, al jefe del Ministerio Público, que entre en estos vericuetos, con procesos, digamos, que han sido tan ensuciados, digamos, por la intervención de lobistas, de operadores jurídicos, abogados, figuras políticas también, para que no se llegue a nada, yo creo que es una demostración de debilidad del Estado. A ver, es un procedimiento, así es el procedimiento, lo estoy diciendo, no estoy diciendo que... Pero ¿en qué sentido? Porque esto ha estado tan turbio que el fiscal nacional que sea elegido, sea quien sea, va a tener que cargar con eso. O sea, yo creo que, claro, tendrá que superar eso llegando y probablemente siendo muy activo. Pero llega, digamos, un poco con la pintura descascarada, porque... Algunos hablan de que el llamado del presidente de la República habría sido una forma de destrabar la conversación, es decir, sin buscar interferir en la autonomía del Poder Judicial, tratar de sugerir, ver si es que se puede evaluar esta otra fórmula, porque con la quina que tenemos ahora... ¿Se puede hacer? La vez pasada el Poder Judicial dijo que no por el derecho a admisibilidad que tenían los candidatos, pero quizás esta vez es distinto. Bueno, lo que pasa es que si el problema es que si lo dijo una vez... Bueno, claro, porque ahora no sería. Porque ahora sería. Pero hay una nueva renuncia. Renunció Karina Fernández nuevamente. O sea, de la quina podríamos decir que de los 17 candidatos iniciales, hay 4 que están fuera. ¿Quiénes son esos 4? Rodrigo Ríos, Karina Fernández, José Morales, rechazado primera vez, y Marta Herrera, que también fue rechazada. O sea, ahora... Quedan 13. Claro. ¿El número de la suerte? ¿De la suerte o de la mala suerte? Quedan 13. Bueno, el procedimiento, mira,
La pregunta es si el presidente no es que se salió de sus facultades, digamos, pero ¿cómo puede ser interpretado esto? Algunos hablan de intervencionismo. Claro, desde la lógica de la independencia y separación de los poderes, ¿no es cierto? Que es algo que también todos han puesto sobre la mesa, que esto es un trabajo de los 3 poderes del Estado, que cada uno cumple su función, su labor, pero esto está empantanadísimo en el Senado. Mira, y además se habla tanto de la independencia de los poderes, y visto, esto es una opinión personal, así que probablemente no van a estar de acuerdo varios, pero el Poder Judicial es muy celoso de su independencia. Obviamente, tiene que serlo. Pero visto en estas 2 elecciones nomás, ¿cuánto y cómo han actuado lobistas? Y otros más, digamos. Lobistas, abogados, insisto, operadores jurídicos. ¿Son tan independientes o no? ¿O son volubles? ¿O son volubles al lobby? Si esa es la pregunta. A ver, el cuestionamiento de queda abierto es, después de estos 2 procesos y lo dijeron incluso la vocera de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Ángela Ibanco, que está aquí a mis espaldas para la BioTV, que dijo que aquí había habido campañas sucias, ¿no es cierto? La pregunta es si esas campañas sucias, no en la elección del fiscal nacional, en la tramitación de determinados casos, ¿hay influencia del lobby o no? Si el lobby es capaz, parece que de influir, digamos, en la designación del jefe del Ministerio Público. Que es el jefe del Ministerio Público. Entonces yo digo, ¿qué tal? ¿Hay independencia en el Poder Judicial? O sí, hay independencia, pero también hay, al mismo tiempo, puede ser las 2 cosas, al mismo tiempo, debilidad ante la acción de los lobistas. Yo lo pongo, por ejemplo, hablo de otro poder del Estado, el Poder Legislativo. Siempre también muy celoso, ¿no es cierto?, de sus prerrogativas, su independencia, pero se demostró en su momento absolutamente voluble, influenciable, por quienes financiaban las campañas políticas. Entonces uno empieza a rascar, digamos, y estas declaraciones así tan grandilocuentes empiezan a cojear un poco. Porque todos tienen tejado de vidrio. Un poco, no sé si todo, pero digamos, en todos los ámbitos hay tejados de vidrio. El problema, ¿sabes lo que pasa? Que cuando se sabe que hay tejado de vidrio y empiezan las defensas corporativas. Entonces, tú sabes que uno de tus pares sí tiene el tejado de vidrio y está corrido, digamos, pero por defensa corporativa esto no se hace y se prefiere, digamos, barrer la mugre debajo de la alfombra.